Bueno, buenas tardes. La Casa Museo y la Sociedad Canaria Isaac Newton les da la bienvenida y las gracias por estar aquí esta tarde en esta nueva edición del ciclo de literatura y matemáticas. Ya después Carlos nos cuenta un poquito más de Mariano. Y nada, gracias por venir. Saben el interés que tenemos siempre aquí por la cultura y hacer cositas novedosas. Y bueno, Carlos. Bueno, muy bien. Te dejo tú mismo. Muy bien. Es que estábamos hablando de que parece que siempre decimos las mismas cosas, entonces estamos intentando cómo variamos un poco. Y al final siempre nos quedó bien. Bueno, agradecer a Mariano que nos haya aceptado la invitación un poco brusca en su caso, porque aunque este año creo que tenemos más o menos ya planificado los siguientes encuentros, son más o menos una vez al mes, aunque en diciembre no tenemos, porque los profes en diciembre estamos muy liados. Esta primera ocasión, en principio, estaba previsto otras personas y habían dos personas con las que no había contactado, y una de ellas era Mariano, y contacté hace 2 semanas. Así que Mariano está un poco, con razón, enfadado conmigo porque no le he dado demasiada, estoy buscando la palabra, porque no le he dado muchas indicaciones. Siempre le decía a los escritores, nunca les doy indicaciones. Yo siempre les digo a los escritores que ellos no tienen que hablar de matemáticas ni tienen por qué saber nada de matemáticas. El público, si quiere, porque si no quiere tampoco, es el que puede encontrar matemáticas. Somos nosotros la sociedad o los que estamos en este negocio, los que sabemos que pueden haber posibles contactos. En el caso de Mariano yo no tengo ninguna duda, aunque él dice que él no lo ve tan claro, ¿vale? Él nos va a hablar de sus novelas. Tiene 10. La novela, ¿ves? Es que como en la novela no tienes la página web, no tienes la última. No, es verdad. Bueno, yo más rápido que él. Que escribe más rápido que su diseñador de página web. Porque yo las conté de la serie Ira de ella. Bueno, sí, toda serie. Toda serie Ira de ella, ya lo conecto todo. También tiene libros de historia, porque Mariano es historiador. Ahí traje un par de libros de historia. A mí me gustan mucho los libros de historia, pero yo siempre le digo, Mariano, tus libros de historia tienen más carne que salsa. ¿De acuerdo? Tienen gran contenido, son muy interesantes y yo se los recomiendo. Y las novelas tienen más salsa que carne, ¿no? No, pero vamos a ver, en la novela también come uno bien, porque Mariano hace unas conexiones, yo creo que interesantes, lo que pasa es que tiene más picante, eso es verdad, tiene más salsa. No sé si más, pero sí tiene salsa. Yo me guardo las referencias con respecto a lo demás para más tarde, si son necesarias, y después ya saben que yo le he dicho que no esté aquí 2 horas, que la gente tiene cosas que hacer, pero porque nos interesa después charlar con él. Esto no se llaman charlas, se llaman encuentros, así que nos motiva con alguna cuestión que él quiera. Y yo voy a estar aquí para darle al botón, ¿vale? Nada más. Intento taparme. Me aprovecharé de tener un esclavo gratis. Bueno, hablando de motivación, lo primero que ha hecho Carlos nada más llegar es motivarme con un bizcocho que me está esperando ahí para después. Yo creo que es lo que hará que cuando vea que ya tiene cara de cansado nos vamos al bizcocho. Bueno, antes que nada, presentar a Carlos, porque Carlos es primo mío. Entonces, pues, como que... No quería decirlo, pero hay un poco de tráfico de influencia en ese sentido, ¿eh? Entonces, Mariano, te necesito para el día. Digo, venga, vamos, no hay problema. Pero yo encantadísimo porque no sabía de la existencia de ustedes y ahora me ha estado contando un poco, pues, quiénes son, a qué se dedican y este entorno, la historia que tiene, es interesante, ¿no? Que se le pueda dar un uso así tan útil a algo que no lo tenía. Creo que es algo encomiable. Para la próxima novela. Tengo que matar a alguien aquí. ¿Para voluntario? Está muy bien. Bueno, vamos a empezar un poquito por el principio. Yo soy
licenciado en Derecho, soy abogado, llevo 30 años de ejercicio. Al cabo de unos cuantos años de ejercer la abogacía, pues me quité una espinita que tenía interna, que era estudiar la carrera de Historia. Hice la carrera de Historia y luego hice el doctorado. Soy doctor en Historia por la universidad, de esta nuestra querida Universidad de La Laguna. Y cuando terminé la tesis, pues quise cambiar un poco de registro porque llevaba ya como muchos años ajustándome fielmente al documento. Entonces no había ningún margen para la imaginación. Y digo, bueno, pues me apeteció, vamos a probar a ver qué tal. Y se me ocurrió pues, empezar a hacer una novelita de entrega, un poco de misterio. Se me daba a leer pues mis compañeros de despacho y para gran sorpresa mía me decían que les gustaba, que siguiera. Y quizás son ellos los que me provocaron que siguiera escribiendo la novela, capítulo tras capítulo. Llegaba por la mañana y estaban todos ansiosos de, ya, trajiste otro capítulo, ¿no? Y eso, bueno, es lo que me pinchó y lo que me dio un poco de pie para ver que lo que estaba escribiendo podía llegar a ser medianamente interesante. Bueno, pues una cosa llevó a la otra y acabé la novela. Acabé la novela y todo el mundo que la leía, toda la gente del círculo cercano, pues decía que era como esto es potable. En comparación con tus libros de historia, esto se lee bien, ¿no? Ya indicaba un poco que sí, que los ladrillos de historia son realmente ladrillos, ¿no? Bien, bueno, pues como hace todo escritor novel, pues piensa que como su novela es fantástica, pues la va a enviar a las grandes editoriales y le van a decir que sí de forma inmediata, ¿no? Le van a firmar un contrato, ¿no? Pues nada, mandé la novela pues, a las 10 principales y no respondí yo ni una. La mandé a las segundas 10 y tampoco. Al cabo del tiempo ya me respondieron 2, pero al cabo del año, una cosa así. Bueno, pues viendo que la entusiasta acogida por parte de las editoriales de la novela, entonces mis compañeros dijeron, pues mira, la vamos a sacar nosotros. Entonces, y nadie se dedicaba al mundo del libro. Uno se dedicó a hacer la maquetación, otro a hacer correcciones, otro a la portada, otro a preparar los eventos de los medios de masa, por ejemplo, prensa escrita, de televisión. Otro buscó a los presentadores, otros pusieron dinero para la imprenta, porque eso hay que pagarlo, de eso no se escapa a nadie. Y no me dejaron poner dinero a mí. Me dijeron, no, para que no sea una autopublicación y que sea una publicación de editorial, ¿no? Y bueno, el diseñador de portada hizo una portada muy anglosajona, que no la tengo aquí, pero está allí. Era de la primera. La primera. No, es esta. No. Es uno negro. No negro. Ah, vale. Bueno, pues el... digamos, sí. Déjamelo, si es renovable. A ver, esto es un tipo de portada que no se usa mucho aquí en España, pero que es muy típica de los países anglosajones. Entonces, pues, llamó mucho la atención y, en cierta manera, un grupo de gente de aquí engañamos a todo el público pensando que era una editorial de fuera. Y la gente llegó a pensar, yo me acuerdo que me dijo un amigo que fue a preguntar a una librería y dice, ¿esto qué es? Esto un chalado de fuera que se ha puesto a escribir cosas de Tenerife. O sea que dimos lo que queríamos dar una sensación de seriedad, entre comillas, pero por lo menos de ser profesionales cuando no lo éramos, y lo conseguimos. Entonces, bueno, también la portada pues llamó la atención, y luego pues había una aldaba blanca que, bueno, pues este tipo de publicación llamó mucho la atención. Nosotros que no éramos del mundo de la literatura, pues empezamos a preguntar presupuestos, y lo que nos salía una inversión de 1000 ejemplares aquí en Tenerife, nos salía 3000 en la península, y luego otra parte tampoco era mucho. Y yo, pues 3000, venga acá, 3000, venga, ¿cuándo presentamos? Pues en Navidad, pues el 15 de diciembre. Luego, claro, la gente del mundo del libro se tira de los pelos, pues vamos a ver, ustedes están locos, ¿cómo se meten con 3000 ejemplares cuando aquí realmente una tirada media son 500? 1000 a lo sumo si tienes muchos amigos que lo van a comprar. Sí, entonces, pero nosotros, venga, tiramos adelante. Y un libro se tiene que presentar para la campaña de Navidad, pues muy tarde, principios de noviembre, pues para que la gente lo vaya conociendo, se vaya hablando de él, ¿no? Pues no, nosotros la semana justo antes de Navidad, o sea que... Pero, bueno, pues
pedimos el favor a varias personas importantes del mundo cultural lagunero que nos hicieron la presentación, ¿no? Y se prestaron, ¿no? Para gran sorpresa mía. Se prestó Dani Oramas, que acaba de salir de alcaldesa, se prestó Antonio Tejera, que es el catedrático de prehistoria, Carlos Pinto Grote, que era, bueno, pues, un literato consumado, y el hecho de que viniera a presentarme la novela en la Laguna, pues era un espaldarazo, evidentemente. Bueno, pues se produjo un fenómeno que todavía la gente del mundo libre lo considera inexplicable, que se corrió el agua desde que viene una novela de misterio en la Laguna, y en 2 semanas se vendieron 1000, y los 3000 desaparecieron antes del Día de Reyes, con lo cual menos mal que teníamos los 3000, si no nos hubiéramos quedado cortos. Tuvimos que encargar otros 3000. Entonces, bueno, eso fue un fenómeno completamente fuera de lo normal. Estamos hablando de la Navidad del año 2010-2011. Estábamos en crisis en ese momento, pero el libro pues funcionó muy bien. Y claro, luego, todos estos años, pues, he hablado con gente especialista, sobre todo de literatura, y me dicen, es que tú no eras consciente de que había un nicho de lectores que exigían una novela de misterio en la Laguna. Entonces llegó y caíste de pie. Digo, pues no era consciente, la verdad. Pero bendita sea el nicho, pues, en ese sentido. La novela se vendió muy bien, y a la hora de explicar el éxito, entre comillas, porque es un éxito local. Inicialmente era un éxito local, Santa Cruz Laguna, que eran los de pues, yo creo que la cercanía del escenario fue uno de los elementos más importantes, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que es que me comentó mi distribuidora, que yo por la calle había 2 señoras delante de ella hablando una noche. Dice, fulanita, ¿ya te compraste la novela del asesinato de la Laguna? Y dice, no, ¿por qué? Dice, muchacha, pero si matan a uno en la puerta de tu casa. Pues eso de que maten a alguien en la puerta de tu casa, pues, por supuesto, incitó a la gente a acercarse a la novela. Bueno, pues una acogida así es evidente que, pues, si uno no tenía dudas, pues ya se le quitan y dice, bueno, pues ya me meto con la segunda, ¿no? La primera, pues, trataba de un asesino en serie. La verdad es que es como ciencia ficción, porque afortunadamente no hay asesinos en serie en la Laguna, ¿no? Que se sepa. Bueno, pues yo intento convencer al lector de que había un asesino en serie en la Laguna y que además se ocultaba en los túneles, que todo el mundo sabe que hay túneles en la Laguna, aunque nadie sepa muy bien dónde están. Pero bueno, a ver los hay, ¿no? Como las médicas, ¿no? Y bueno, pues utilizo, pues, uno de los mitos urbanos que tiene la ciudad, que es el de los túneles. Hay túneles, efectivamente. A ver cuántos y dónde están, eso ya cada uno sabe lo que le cuentan o lo que ha visto. Bueno, hay un par de túneles que están documentados, ¿no? Pero bueno, no son accesibles, y el que es accesible no deja de entrar, o sea que, en fin, es lo mismo. La segunda novela quise cambiar de registro, y quise hacer una historia contrarreloj, para eso, alrededor de un secuestro. Pues unos malvados, no son terroristas, pero casi, secuestran al embajador del Papa en el obispado un viernes por la noche, y dan un plazo de 4 horas para liberarlo. Entonces, pues, se genera, pues, una crisis mundial, porque el presidente del gobierno español no quiere que le maten al embajador en España. Entonces, bueno, pues, a cambio pide un rescate. Ese rescate, pues, hay que ponerlo en una cuenta de un paraíso fiscal de Oceanía en 4 horas. Pero al mismo tiempo se le plantea, pues, uno de los personajes principales de la novela, un acertijo. Digamos que el jefe de los malos quiere hacer una especie de juego intelectual con Ariosto. Ariosto es uno de los personajes principales de la novela, es una especie de aristócrata excéntrico que tiene una agenda de contactos muy buena, con la cual, pues, llama por teléfono y se le pone a quien sea, ¿no? Bien, pues le planteaba un acertijo, estaba redactado en latín, había que traducirlo, bueno, eso ya más parafernalia que se le pone, más salsa, como decías tú. Y el acertijo se resolvía buscando las pistas en la ciudad de la Laguna. Cada pista era un lugar, yo lo planteo como un edificio religioso, y dentro del edificio religioso había que buscar, pues, algo en la imaginería, en la pintura, en la escultura, que le indicase cuál es el siguiente punto a buscar.
porque lo que se trataba era de crear un polígono, o sea, seguir las pistas que se crea un polígono, y en el centro del polígono es donde se supone que está retenido el embajador secuestrado. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, a ver, este es el obispado donde secuestran al embajador, que el obispado ahora no tiene dormitorio, pues, lo que tiene una residencia sacerdotal en la parte de atrás, que da la calle Ancheta, pero que ahora no hay dormitorio, pero yo me invento un dormitorio porque yo le pregunté al deán que me acompañó, ¿aquí alguna vez hubo dormitorio? Sí, pues ya está. Hubo dormitorio, pues ahí quedó uno. Bien, pues secuestran al nuncio. Este es el enigma que se le plantea a Ariosto y a sus amigos. Fíjate que tiene que, así, al principio, pues no vamos, o yo voy a intentar que ustedes no saquen nada, aunque todo eso es la laguna. Entonces, ¿qué es el círculo platónico para empezar? El círculo platónico viene a cuenta de la teoría que se planteó por parte del Ayuntamiento de la Laguna a la UNESCO para favorecer o para tener más fuerza a la hora que nos consideran el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esa teoría, que no es compartida por muchos, pues planteaba que la ciudad de la Laguna se había diseñado desde el inicio pues, como una ciudad ideal circular, siguiendo las ideas que plasmaba Platón en su libro Las Leyes. Que la ciudad ideal pues, era una ciudad en círculo, redonda. Entonces, pues, partiendo de que la laguna pues, tiene muchos edificios religiosos casi en círculo, y es verdad, pues eso daba pie a la investigadora a decir que pues, se había ideado así desde un principio. Bueno, hay otros profesores que consideran que la laguna fue un desastre de planificación, que primero fue la villa de arriba, luego la villa de abajo, que hasta que no se juntaron, las dos se juntaron donde estaba la catedral, los Remedios, que antes era el corral donde metían los... O sea que, menos planificación, creo yo que la laguna tiene de todo. Pero bueno, no importa. La teoría era muy bonita y políticamente pues se usó para bueno, dar fuerza a la candidatura y se consiguió. Con lo cual, en el fondo, pues bien, genial. Por eso, si ustedes se dan cuenta, seguro que ya lo saben, lo que es el logotipo del Ayuntamiento de la Laguna es un círculo, es una rueda, como si fuera una rueda, y a veces nadie sabe, o no, poca gente, o mucha gente lo sabe pero no lo dice, a qué se debe esa rueda que tiene el Ayuntamiento, y es por eso, es por la supuesta ciudad platónica. Entonces, pues, a mí como me gustó la teoría para usarla, pues titulé a la segunda novela El Círculo Platónico. Y es la laguna. La laguna pues forma un círculo platónico. Ahora lo veremos. Bien, pues en el círculo platónico, en la laguna encontrarás al heraldo de Roma, o sea, el embajador del Papa. Bien, ya primero ahora ya sacamos. Bien, es un acertijo. Entonces, ahora empezamos pues los distintos sitios en los que hay que buscar. Si inicia en la jabalina, que busca la cruz, donde todo esto son pistas que los personajes van a tener que ir siguiendo para lograr pues, descifrar el enigma, ¿no? Para sacarlo. Bueno, este es el plano de Torriani de la Laguna de 1580, una cosa así, que bueno, pues evidencia que las calles no han cambiado prácticamente nada. Me imagino que todo el mundo lo ha visto. Para que se centren, a ver si no me equivoco yo, esta es la Concepción. Esta es la Concepción, esta es la Plaza de la Concepción, calle de la Carrera, esta es la Parroquia de los Remedios, la Catedral, y sigue y está la Plaza de la Ventana. Y este espacio es la Plaza del Cristo. ¿Dónde estaba el franciscano? Todavía no estaba. No, sí, este es el convento de los Esto es Sí, sí. todas las... Bueno, a ver, la Plaza del Cristo realmente es esto de aquí. Esto de ahí, nada más. Pero bueno. Pero que la ciudad ha sufrido muy pocos cambios, por lo menos lo que es el casco histórico antiguo. Bueno, pues me baso en este plano para hacer un círculo alrededor pasa, no, lo tengo un poco más adelante, pero bueno. El primer lugar donde empieza... Sí, no de uno en uno, es que pensé que ibas a buscarlo. No, no te preocupes, cuando lleguemos ya lo... El primer lugar donde empieza el enigma es en la Concepción.
Empiezan allí porque de la lectura deducen que uno de los lugares es la Concepción, ¿no? Sobre todo porque una de las frases decía el abrazo del águila oscura. Entonces, si se fijan, en el púlpito de la Concepción hay un águila negra que da miedo. O sea que, sí, está cerca. O sea que está todo tan oscuro que realmente no ves los detalles, pero cuando le pones un foco es como da miedo. Bien, pues empezaba la Concepción, pero claro, si es un círculo, donde empieza también termina. Entonces, pues, podían ir por un lado o por el otro. Entonces, empezaron por uno. Entonces, el siguiente, bueno, esto es la Concepción, el altar. Este es lo que yo decía, ¿ves? Realmente no se ve así, se ve negra. Pero claro, le pones un flash y es otra cosa. Bueno, pues, dentro de la iglesia, esto es simplemente ilustrativo. Los personajes van, empiezan a dar vueltas por la iglesia buscando las pistas, se tropiezan con estas tumbas que están en la parte de atrás del coro, ¿no? Y bueno, pues lo típico, todo el mundo piensa, mira la tumba de un pirata. Pues no es la tumba de un pirata, es que es el símbolo de la muerte en sí, ¿no? Que luego adoptaron algunos piratas, muy pocos, ¿no? Para hacer su bandera, ¿no? Lo que pasa es que el cine lo ha generalizado de una manera, pero esto era muy normal, ¿no? Bueno, esta es una de las pistas que está, esto es San Antonio de Abad, que está en la Concepción al fondo, o sea, entrando por la torre, pues al fondo a la derecha, en la esquinita, allí casi ni se ve. Bueno, pues en la jabalina, encontrar, ¿qué es la jabalina? Yo me refería a que este cerdito realmente es una hembra de jabalí, porque la tradición religiosa dice que pues, San Antonio Abad pues, fue cuidado en un momento que estaba enfermo, no sé si estaba ciego o algo así, por una jabalina con sus jabatos. Son las cosas de los santos. Y bueno, pues el morro de la jabalina mira el sitio que a mí me interesaba, que es la siguiente pista. Entonces, bueno, pues una vez que descifran esa frase, van a la siguiente pista, que es la capilla de Rodríguez Moure, que está en la calle Ancheta. Esta es una de las capillas de cruz que hay en la ciudad, que pues yo las utilicé porque me venían muy bien dentro del círculo y porque también es un elemento que es poco conocido y es muy interesante, ¿no? Son unas capillas que están pues, cuidadas por particulares, tienen un mayordomo, realmente son vecinos, la mayoría de ellos que se dedican a mantenerlas. Y curiosamente, pues en principio solamente la abren al público un día al año, que es el Día de la Cruz, el 3 de mayo, que no es fiesta en la laguna. Sino Santa Cruz, entonces los santacruceros suben a ver las capillas de cruz de la laguna. Yo suelo hacer como el círculo platónico es casi una ruta turística por la ciudad, muchas veces hago un paseo con los lectores el día 3 de mayo. Los laguneros me dicen por favor que sea por la tarde, porque por la mañana trabajan. Entonces, bueno, ya se está haciendo casi una costumbre hacerlo el 3 de mayo por la tarde. Bien. Bueno, pues aquí hay otra pista, para saber si otra pista, sí, la anterior. Otra pista que es donde está mirando uno de los personajes de este. Pasa la anterior, Carlos. O darle a la flechita. No me hace caso ahora. Por ejemplo, a la hora de montar y le estoy contando un secreto que no debe salir de aquí, a la hora de montar el enigma, pues a veces empiezas desde el final para adelante, ¿no? Entonces vas buscando elementos que te puedan dar pistas o pie para que alguien se fije en él. Y en este caso pues fue este personaje que está mirando por esto. Entonces la ubicación de dentro de la capilla está mirando justo en la dirección donde hay pues otra capilla, que es la que me interesaba. Entonces bueno, no la voy a cansar demasiado, pero esto da pie a otro. Vamos a la siguiente. Esta creo que es la misma, es la cruz. Y va a otra, que va a otra y al final va a parar aquí. ¿Qué es esto? Esto es la San Cristóbal. No, San Miguel. Esto es la quinta de San Miguel en la pasada de la adelantada. Sí, lo que pasa es que lo que despista es que ahora aquí no hay nada y aquí ahora hay otro edificio, que es el juzgado. O sea que esto realmente solo lo reconocen los antiguos, ¿no? La ermita de San Miguel, pues también la pista te retrotrae a la iglesia de Santo Domingo, que
está cerquita. Pasa. Bueno, para no ser demasiado pesado, pasa. Esto ya lo conocemos todos, la iglesia, pasa. San Miguel. San Miguel, ¿no? Sí. San Miguel. Esta es la estatua que estaba en la ermita, que cuando se desacralizó la llevaron aquí a Santo Domingo. Bueno, pues San Miguel tiene una cosa muy graciosa, y es que está pisando a un diablillo pequeño, que es como un muñequito. Da pena que lo pise. Fíjense, acérquense. Cuando vayan a ver eso, y verán que es graciosísimo. Digo, pero ¿cómo está pisando a una criatura así? Aunque sea un diablo. Bueno, pues realmente la pista que yo buscaba no era esta, no era San Miguel, era otro arcángel. ¿Pasa? Esto es la iglesia. Es que resulta que en una de las capillas laterales hay otro arcángel. Lo que pasa es que el pobre está como tan pequeñito y tan poca cosa que pasa desapercibido, que es San Rafael. ¿Veis? Pasa. No, tenía que estar ahí. No me digas que no está. Pasa para atrás. No, ya está yendo por la fiesta. Bueno, pues hay otro arcángel, San Rafael, que al pobre ni siquiera tiene los atributos, porque tiene un pescado en la mano y le ha desaparecido, y la otra pues casi. Pero tiene las manos así. ¿Sí? Entonces me interesaba porque una mano va dirigiendo a otra pista y esta mano dirige a otra pista. Con lo cual ya estamos haciendo, ya nos salimos del círculo y estamos empezando a hacer un polígono. La idea, y se lo puedo adelantar, no pasa nada, es que con esos polígonos se van a entrecruzar y van a formar una estrella de 5 puntas, que es un pentagrama. No el pentagrama musical, sino el otro, el pentagrama, digamos, de simbología esotérica. ¿Sí? Por eso me he detenido aquí en esta historia. Bien, pero en el mundo esotérico, un pentagrama rodeado por un círculo es un pentáculo, que eso yo no sé si es matemático, eso ya no es matemático. El pentáculo es la estrella de 5 puntas rodeada por que es un elemento muy eso de ocultismo, eso del más allá, además, y saber más que nada esas cosas. Entonces tenemos el círculo, tal como yo lo planteo, que empieza aquí en Santo Domingo, en la Concepción, pasa por San Miguel, por aquí están las capillas de cruz, luego sigue esta otra capilla de cruz que hay aquí, pasa por San Juan, y pasa también por aquí no está, pero por aquí está la capilla de los plateros que está en San Juan, que es San Juan. Una chiquitita que hay al lado del semáforo, del primer semáforo, luego la laguna, que sigue estando allí, pues esa chiquitita pues también es otra capilla de cruz. Bueno, son las del círculo. Y luego ahora había que pues, empezar a diseñar lo que es el polígono interior. A ver, ¿pueden pasar al anterior? Porque, mira, aquí tenemos al pobre Ernesto. Me da pena, el pobre. Pero la manita una, por cierto, las manos son enormes en comparación con la cabeza, que esa manita lleva a un sitio y la otra a otro que a mí me interesaba. Si seguías la línea de la mano sobre el plano, iba a ir a parar a otro edificio religioso, donde íbamos a buscar otra imagen que nos iba a redirigir a otra, y así íbamos a dibujar el esto es la... ¿Puedes ir para atrás? Sí. A ver si se ve. Ha dicho sí, muy rápido. Sí, es verdad. Otra. Es que, por ejemplo, en San Juan, llegas a San Juan y San Juan es un tamaño intermedio, no es ni una ermita ni una iglesia, es un quiero y no puedo de ambas cosas, ¿no? Y entonces, curiosamente, en el altar es una de las pocas iglesias que hay en Canarias en la que en el altar no está ni un Cristo ni una Virgen, está el arcángel. El arcángel no, el San Juan Evangelista. No, San Juan Bautista. Bautista, el Evangelio. Sí, es San Juan Bautista. Pasa. ¿Hacia atrás? Sí, otra más. Bueno, pues, es que la imagen de San Juan es perfecta, lo que a mí me interesaba. A ver si podemos verla. ¿Se lo piensa mucho? Sí. Ya estaba pensando. Bien. Esto es Santo Domingo. Tiene que haber otra en la que sería San Juan, que además la pasaste rápido. Bueno, San Juan es que está así. Está señalando, bueno, tiene en la otra mano un cordero de Dios y algo así. No sé cuál sería.
está más adelante o más atrás que No lo yo. sé, pues, vale, habrá que buscarlo. Voy adelante. Pero, a ver, si hay que empujar, empujamos, ¿no? Bueno, está así, señalando, pero no señala lo que tiene en la mano realmente, señala, sigue con el dedo y va a parar a la Concepción. Es que es directo. Con lo cual, pues, me venía perfecto. Bien, de igual manera, pues, vas a las otras iglesias y vas buscando pues, elementos. Hay unos que son más complicados que otras. En la capilla de los plateros pasa, No me está haciendo Ya, caso para adelante y ningún- para atrás, ya. no me está haciendo ningún caso. Tiene acumulado. A ver, ya sigue. que- Para adelante sí va, pero atrás digo que me anda. A ver, lo siento, Mariano. Mira, No responde. ya sabía yo que. Bueno, en la capilla de los plateros había una virgen que estaba así. Entonces, pues a mí me interesaba que a dónde apuntaban los dedos. Porque los dedos apuntaban a lo que pareciera el Cristo. Van al Cristo y luego no es el Cristo, que es las claras. El monasterio de aquí, que está en la misma dirección desde allí. Esta es la Virgen. Bueno, pues la Virgen está orientada y espero que no me cambien la estatua de sitio. La habitación que tienen los dedos de la Virgen va directamente pues, en la vertical que casi une, hay una pequeña diferencia, el Cristo o las claras, desde allí. Pero pues desde allí van al Cristo, no van a las claras. Y luego en las claras, este es el Cristo, ¿vale? Bueno, aquí el Cristo. Aquí ya se estaba formando. De aquí teníamos San Miguel. San Miguel. Íbamos a San Juan. esto es San Juan. San Juan iba a las claras. Y las claras dirigía a otra capilla de cruz, que es la capilla de Cruz Verde, que está en la Milagrosa, una chiquitita que apenas se ve, que no ha ruido del milagro. Está abajo. Sí. Sí. Bien, pues ya se va adivinando qué es lo que va a aparecer, ¿no? Y por aquí, esto iba a ir a parar a San Agustín. San Agustín y luego, bueno, esto es las claras. Mira, dentro de las claras, pues dentro de las claras había una estatua también perfecta que más estaba orientada de maravilla. ¿Qué pasa? Que es el Cristo. Es que además el Cristo que está señalando, que está con los dos dedos así. ¿Sí? Pues este dedo iba a la capilla de la Cruz Verde y este dedo va a San Agustín. O sea, era perfecto. A ver, todo esto es un poco forzado, evidentemente, porque yo voy a buscar, pero a la hora del lector enfrentarse al acertijo, al enigma, a intentar desentrañarlo, pues, es plenamente creíble. Por lo menos los que han leído la novela pues, han terminado creyéndoselo más, o por lo menos son indulgentes conmigo en ese sentido. Y esto es donde termina esto es San Agustín, ¿no? San Agustín, que en el pentáculo esotérico, la punta superior se llama el espíritu. Bueno, pues da la casualidad de que esta era la punta superior, depende cómo enfoques el plano, pero esta era la punta superior, tal como lo puse yo. Bueno, es que esta es la iglesia del Santo Espíritu, casualmente. Bien, bueno, pues dentro del pentáculo, si haces otro pentáculo interior, va a dar a un sitio muy concreto de la laguna, que es donde tenían retenido al nuncio, al embajador. ¿Y cuál es? Fui al sitio concreto, no sé si sale. ¿Le doy? Creo que no sé si sale. No sale. Está en la calle de Ampalay, pues muy cerca del convento de las Catalinas, pero sigue la calle en dirección a la catedral, y en el centro exacto, justo donde yo había puesto donde estaba secuestrado el nuncio, había un garaje, el único garaje que hay en toda esa zona alrededor. Pues ya está. ¿Dónde está el nuncio? Pues está dentro de una furgona dentro del garaje. A partir de ahí elaboré a ver dónde iba a estar el pobre hombre. Entonces pues estaba retenido en una furgoneta de esas de conservación de alimentos que no tienen aire. El aire durará 2 o 3 horas. Por eso había que liberarlo, porque el cálculo del oxígeno que había dentro del habitáculo iba a durar exactamente el plazo que habían conseguido los secuestradores. Bueno, hasta ahí les puedo contar, ¿no? Pero a ver qué pasa al final. Pero bueno, les puedo adelantar que nuestros héroes consiguen descifrar el estado. Ahora que no sé decirles si llegan a tiempo, ¿no? Eso ya
Tranquilo, si ya lo ha ido ya sabe lo que pasa. Bueno, esto es pues, un ejemplo de cómo pues, aplicar un poco geometría, entre comillas, a una novela de misterio. Puede ser creíble o no creíble. Yo creo que también en la forma de contarlo pues, hace que se comulgue con ruedas de molino, como ocurre en este tipo de planteamientos. Pero la gente lo leyó y le gustó. Bueno, incluso mi padre dice que es la mejor novela de los que yo escribo. La verdad es que se tuvieron que dar muchas circunstancias y casualidades que luego todo me cuadró. Yo estaba asombrado. Realmente no habrá un pentáculo oculto dentro de la ciudad de La Laguna. Y estoy aquí descubriéndolo. Bien, bueno, pues esto funcionó muy bien. La tercera novela, pues ya quise cambiar también un poco de registro. Volví a retomar otro de los mitos urbanos que tiene La Laguna, que es el de las casas encantadas, ¿no? O sea, no hay una casa de familia de apellido que no tenga su propio fantasma, ¿no? Como luego me han venido a decir mucha gente, ¿no? O sea, a raíz de la publicación de la novela, ¿por qué hablo de fantasmas? Pues porque se titula La casa del Caro. ¿Y qué tenemos? Pues digamos que la leyenda más literaria que tiene la ciudad, desde mi punto de vista, es el de la novia suicida de la casa del Caro. Además tiene nombre y todo, Catalina. Es nuestra Catalina. Y bueno, pues en torno a la figura de Catalina, pues ocurre un asesinato en la casa del Caro que las primeras pistas o apariencias parece que quien ha sido culpable es el fantasma. Pero claro, ese es nuestro inspector de policía, no se lo cree. Entonces hay que empezar a investigar. Bueno, pues lo que hago es utilizar también otra leyenda de la ciudad, que tiene varias, pues esa es una de ellas, y pues la exploto en ese sentido, de crear una novela de misterio en torno a eso, y a un supuesto pues, tesoro que estaba enterrado en algún lugar de la casa. Entonces, pues, alrededor también de la figura de la supuesta Catalina, pues hay un manto de leyenda, ¿no? Contacté con unos compañeros de historia que han investigado a toda la familia del Caro, al árbol genealógico completo, y solo hubo 2 Catalinas y las 2 murieron de viejas en su cama. O sea que, bueno, ¿sabes? O sea que no. Hay varias candidatas, y había dos candidatas muy concretas, porque murieron sin testamento, murieron en extrañas circunstancias. Una se llamaba Úrsula y otra se llamaba Francisca. Entonces, bueno, quédense. Al parecer Úrsula es la que más podría parecerse, pero realmente es una leyenda. No tiene una... Toda leyenda dice que tiene un pozo de verdad, pero en este caso no se sabe muy bien, porque investigando bueno, todas las crónicas de la ciudad, no hay ninguna mención al fantasma de Catalina hasta prácticamente el siglo XX. Por lo cual, pues, no quiero quitarle el encanto, pero tiene toda la pinta de ser un invento del siglo XX, pero bueno, pero ahí lo tenemos. Y a mí me interesaba muy bien para la novela, y pues Catalina existe. Igual que Teruel, pues Catalina también existe. Y bueno, pues ya, al final está que simpática todo. Y bueno, pues creo una novela de misterio en torno a eso, a la casa y bueno, pues otros escenarios también laguneros, ¿no? Bien, esto fue las 3 primeras novelas que fueron, pues, digamos, el germen de lo que se llamó luego la trilogía de la Laguna, que yo no le puse ese nombre, fueron los propios lectores, y que luego destruí, pues, hace un par de años escribiendo la 4ª de la Laguna. Y este año he presentado la 5ª de la Laguna, con lo cual ya no empecemos ya ni con pentalogías, ni con serie. Ya está, es la serie de Ira de ahí y ya está. O esa serie de La Laguna. Lo que pasa es que he escrito novelas que transcurren en Santa Cruz, que tienen los mismos personajes y yo creo que se pueden incorporar perfectamente a lo que es la serie, ¿no? Hay una novela que se titula Colisión, que fue la 5ª, en la cual pues unos secuestradores chechenos secuestran el Fred Olsen de Agaete y lo van a estrellar contra un petrolero en la refinería de Santa Cruz. Bueno, ya no, afortunadamente ya no hay petrolero, pero este era un viaje de un petrolero, súper petrolero, que hacía escalas en su viaje inaugural, pues para dejarse ver, ¿no? de protocolo, ¿no? Entonces aprovechan unos terroristas para eso. Bueno, pues, lo que yo planteaba es que estos terroristas metían dentro del ferry 2 trailers cargados de un explosivo para estrellarlo contra el superpetrolero, que se incendiaría también los depósitos de la refinería propia y daría un petardazo pues, que afectaría pues, a todo el barrio de Tomecano, que es uno de los más populosos de Santa Cruz,
Y además a los bomberos, Policía Nacional y Policía Local, que están todos juntitos ahí al lado de la refinería, ¿no? Y además la entrada y salida de Santa Cruz. A la hora de presentar la novela de Santa Cruz, me llamó el alcalde Bermúdez que él quería presentar la novela. Yo creo que es para que no cundiera el pánico. Porque el planteamiento, sí, lo que, hay una señora que siempre que me conoce y dice, mira mi niño, no te dando idea. Es una novela de ficción, pero que era como todo como muy real, ¿no? Y llegaba incluso los personajes, ¿no? Ahí me documenté, pues fui a ver a todos los jefes de policía, a los militares, al 112, bueno, todo lo que era posible. Porque frente a una emergencia de este estilo, en Tenerife hay poquísimas respuestas. Digamos que toda la mayor parte de la fuerza militar está en Gran Canaria. Quizás pues está como más cerca de África, que es donde se supone que puede venir alguna amenaza, pero en Tenerife no, aquí no hay nada. Aquí había una patrullera de la Guardia Civil, chiquitita, que yo creo que es para coger a los pescadores. Y un helicóptero de la Guardia Civil que está en los rodeos, que tiene ahí un grupo de una especie de geos, que son como 10 o 12, como que están para cualquier cosa, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que se utilizó para intentar neutralizar el secuestro. Y hasta ahí les cuento. Otra que quería contarles, la siguiente, se titula Atentado. Bueno, pues esta transcurre en Santa Cruz. Y es una especie de ir a Dei, pero trasladada a Santa Cruz, lo que era todo un desafío. Porque se ve una ciudad con poco misterio Santa Cruz, la verdad. Entonces, tuve que sacar, pues, hacer encaje de bolillos para poder hacer que existiera algo misterioso. Entonces, ¿qué tenemos en Santa Cruz que pueda tener un hálito de misterio? Pues el templo masónico. Y ya está, y punto. Bueno, resulta que en la misma calle del templo masónico, con un par de casas más allá enfrente, hay una casa abandonada, una pinta de casa de fantasma, fantástica. Pues nada, al saco. Y luego también, pues, ¿qué teníamos? La iglesia del Pilar, que también está allá en la iglesia antigua, bueno, pues también puede tener algo, ¿no? Entonces, el planteamiento es que resulta que debajo de la iglesia del Pilar hay un tubo volcánico. Nadie lo sabe, pero hay un tubo volcánico, créanme. Entonces lo descubren, bajan y encuentran una puerta tapiada que le quitan evidentemente la tapia, y a un corredizo, un corredor que les lleva a una cámara subterránea donde se hacían ritos satánicos, que está justo en la vertical debajo del altar de la iglesia del Pilar. El cura no me deja entrar. Ya debe existir, no voy a seguir que se mueve porque ¿cómo va a haber debajo del altar una cámara con ritos satánicos? Bueno, da igual. El hecho es que está en la proximidad del templo masónico, y como la mayoría de ustedes saben, debajo de lo que es el salón principal del templo masónico, la sala de tenidas, hay un túnel que termina en una especie de bóveda que lo llaman la cámara, o lo llamaban cámara de reflexiones, que es por lo visto donde dejaban a todos los neófitos que se introducían en el club masónico, pues tenían que pasar la noche allí, la noche entera, a oscuras, con sus propias reflexiones. Y si salían al día siguiente cuerdos, pues entonces ya entraban en lo que era en el rito masónico, como quieran llamarlo, ¿no? En el grupo. Bueno, pues si hay un túnel, ¿por qué no va a haber más? Ya que estamos, pues hay más. Entonces, pues ahí debajo pues creo una parte de misterio, en un túnel pues que comunica la cámara subterránea de abajo hasta con la casa del escalofrío, esa casa que parece de fantasmas que está allí, que luego me enteré que es del Club Deportivo Tenerife. Sí, curiosamente, y la tienen abandonada, o sea que yo no sé para qué la crean. Bueno, pues esto es mi forma de intentar pues, producir novelas de misterio, tanto en el subsuelo como en la superficie de nuestras ciudades, y digamos que es como la base principal en la que yo me desenvuelvo a la hora de escribir, ¿no? Hay una novela que es la penúltima escrita, en la cual me llevo a varios personajes de viaje. Quería también cambiar un poco no escribir, intento que cada novela sea distinta, que no se parezcan entre sí. Entonces esta me llevé pues, a dos personas principales, me la llevé a Río de Janeiro, me la llevé a París y a Venecia en carnaval. Entonces, lo que pasa es que es una novela que no es carnavalesca, sino es casi de espías, es un corre-corre de persecuciones, se titula Premonición, y que bueno, pues, cambia el punto de vista
de lo que era a lo que estábamos acostumbrados, o a lo que yo les tenía acostumbrados a los lectores. Pero este último año, y ahora podemos poner el otro, la otra transparencia, la otra sí. Bien, en mis novelas me había dejado a un lado, no me había metido con una de los edificios más misteriosos que tiene la ciudad de La Laguna. ¿Tienes dos? Da igual, es la misma, solo que tiene dos formatos, pero si acaso no se puede ver en alguno. Bien, ¿vale? Y como ustedes habrán podido adivinar, es la iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín, pues esto es un montaje, no está así. Está lleno de tierra y de escombros en la parte de abajo, pero así como... Tampoco está así, ahora les cuento por qué no está así ahora. Déjame ver. Dale. Sí, San Agustín no lo había tocado yo en mis novelas, por lo menos mis personajes no habían entrado en la iglesia, ¿no? Se hablaba de ella en el círculo platónico, pero como un elemento más del enigma. Y pues, decidí acercarme a ella. Bien. Hasta hoy día, bueno, todo el mundo sabe que la iglesia se quemó el 2 de junio de 1964, ya hace 55 años. Y se atribuyó el incendio a un cortocircuito. Hasta ahora. Pues si no lo sabían, la iglesia la quemaron para ocultar un crimen. Lo van a descubrir ahora cuando lo lean. Bien, pero es que yo le pregunto a todo el mundo que tiene algo que ver con el mundo del arte o con el patrimonio. Entonces, el suelo de San Agustín no se ha tocado en 55 años, ¿no? No, nadie ha tocado nada. O sea que si alguien quería ocultar algo, sigue ahí oculto, ¿no? Sí, efectivamente. Bien, pues planteo en la novela que por fin hay dinero, por fin es ciencia ficción, hay dinero para rehabilitar la iglesia de San Agustín, pero como centro cívico, ¿no? Porque como la iglesia no pone un duro, pues entonces no lo reconvierten en iglesia, sino en un centro, digamos, cultural. Bueno, las malas lenguas decían que hubo dinero, pero que no se empleó en esto. Dice que el dinero que se iba a emplear en esto, de repente apareció ese macroedificio del seminario en la zona de la Verdellada, ¿no? Sí. Bueno, pero no hay que hacer caso a esa habladuría, ¿eh? Bien, bueno, pues aquí tenía una posibilidad de zona misteriosa, ¿no? De que realmente, lo que yo planteaba, que se va a hacer la rehabilitación, entonces, pues, previamente a hacer cualquier trabajo se hace un estudio arqueológico del suelo, ¿no? Con lo cual, pues tenemos a nuestro personaje, la arqueóloga Marta Herrero, que va a estar allí. Pero claro, hay gente que a pesar de que ha pasado 55 años, no le interesa que nadie esté tocando allí. Entonces ya va a haber, Marta va a empezar a encontrarse con problemas para poder desarrollar su trabajo. Eso por un lado. Vamos a sacarlo. Bueno, este es un dibujo de la iglesia de San Agustín antigua, que la iglesia original, la del siglo XVI, la tiraron abajo a finales del siglo XVIII para hacer una nueva. Realmente casi todo lo que vemos en La Laguna es del siglo XVIII, porque lo más antiguo, pues las fábricas no eran muy consistentes y decidían a veces tirarlo y hacerlo nuevo. Con lo cual, pues, realmente el siglo de oro de La Laguna es el XVIII. Bueno, pues, esta iglesia, tal y como se veía ahí, se hizo a finales del siglo XVIII. Y se rodó un poco para atrás y se amplió lo que es la plazoleta del instituto, donde está ahora. Pues era más chica y ahora era más grande. Igual que pasó con la iglesia de los Remedios, la tiraron para hacer la catedral. Y luego, si se fijan, han aparecido cimientos de los muros de la iglesia de los Remedios que estaban más adelante de donde luego se levantó la catedral, han aparecido ahí. Entonces, se pensaba que se había hecho justo encima, pues no, se hizo un poco más allá. Quizá para conseguir agrandar la plaza que hay delante, ¿no? Bueno, este era el aspecto que tenía la iglesia de San Agustín. Muchos decían que era la iglesia más bonita y la más grande de toda La Laguna, superaba la Concepción. Y la verdad es que estando ahora, yo conseguí colarme dentro, la sensación de espacio es enorme. No te das cuenta de lo grande que es hasta que estás allí y ves el tamaño de las personas. Después veremos algunas cosas. Bueno, esta es un levantamiento en 3 dimensiones. Esto es, pues, cómo era la iglesia, que era enorme. Esto es sin luz y esto es con luz, mucho más iluminada. Este es el fondo, el altar, y luego veremos una foto del otro lado, ¿no? De lo que es el coro.
que es lo que esta puerta daría a la casa del instituto. Dice, Hacía puerta. sí, sí, Claro, sigue estando, pero está tapiada. Esta es otra foto, vamos más rápido. Bueno, esto es que esta foto no puedo editarla porque me encanta la vista de la torre desde el claustro interior. Bien, bueno, paramos aquí. Lo interesante que tiene San Agustín no solamente la iglesia, sino también el antiguo convento anexo, porque ahí vivían los monjes agustinos digamos, que oficiaban en la iglesia. Y de lo que se ha conservado de aquella época, lo principal y lo más interesante es el claustro. Un claustro precioso, maravilloso, uno de los elementos arquitectónicos más importantes de toda Canarias. Y que además tiene un jardín muy bonito, con un montón de especies ahí dentro, ¿no? Como hay, no sé, 55 o 100 especies distintas de vegetales. Bueno. ¿Qué tiene interés también desde el punto de vista misterioso? Bueno, en el año 93, cuando estaban haciendo la rehabilitación del edificio, porque estaba en una situación penosa del uso, porque realmente se ha usado toda la vida. Usaron los agustinos como convento, luego con la desamortización se utilizó para la primera universidad de Canarias y luego se reconvirtió en el instituto, que sigue siendo instituto, con lo cual el uso ha sido continuado, me imagino. Seguro que aquí hay alguien que ha estudiado en el instituto, ¿no? Trabajo que iban a una bóveda donde habían dos enterramientos, habían dos ataúdes del siglo XVIII que se habían olvidado de ellos. A ver, pasa, a ver si está por ahí. Pasa por ahí. Bueno, antes que eso, comentarles que lo que hoy estas puertas de una labranza tan esmerada obedecían porque cada detrás de ellas había capillas. Habían capillas dedicadas a distintas devociones, ¿no? Cada uno tiene su nombre. Muchas estaban pues, conservadas por ¿cómo se llaman los grupos de gente? Cofradías, me ha ido el nombre. Bueno, pues había cofradías que se encargaban del mantenimiento. ¿Qué pasa? Pues esto era una, no está la escalera del sur piso de arriba, esta era otra, esta es otra, y luego al fondo había una y otra más. Bien. Pues justo, pues justo en esa esquina, si se fijan, había un pedestal metálico. A ver si lo puedes separar. Ese pedestal metálico indica el lugar donde estaba la cripta de abajo. Que aquí está. Bueno, pues así te explica lo que es. Y este recuadrito es la entrada a la cripta, que va en esa dirección. Bueno, se lo pregunté a una profesora que dice si iba para acá o allá. Va en esa dirección y se introducía debajo de una de las otras capillas que hay aquí detrás, que era la capilla de Santa Bárbara. Digo, Santa Bárbara. Pues mira, me quedé con Santa Bárbara. En esa capilla había una imagen de Santa Bárbara que cuando ocurrió la desamortización y pasó a ser un edificio civil, la llevaron a la iglesia. Y estaba en uno de los retablos más importantes de la iglesia, al lado del Cristo de Burgos, que era un Cristo medieval, pues, también muy interesante. Pues se supone que Santa Bárbara se quemó del incendio, no pudieron sacarla y se quemó. Y sin embargo aparece en un registro de la Guardia Civil de un tratante de arte. ¿Sí? ¿En qué enlazo es esa Santa Bárbara? Para el enlazo con este enterramiento, porque ese enterramiento estaba justo debajo de la capilla. Y porque esa capilla estaba, digamos, propiciada por la familia Salazar. Los Salazar que se enterraban en San Agustín. Sí, bueno, Salazar hay muchas ramas. Yo, la novela plantea una rama ficticia, no vaya a ser que algún Salazar se enfade conmigo. He hablado con un par de Salazares y me han dicho que tira para adelante, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, he creado una rama que no existe, que es la que supuestamente se enterraba en el sitio que me interesa a mí, ¿no? Se enterraba en la iglesia de San Agustín, justo en esa tumba que es la que no se ha levantado en 55 años. ¿Sí? Bueno, pues lo que yo planteo, no es que yo plantee, no. La realidad es que los dos muertos que estaban debajo de la cripta pertenecían a la familia Salazar. Y eso se supo porque hubo una investigación multidisciplinar, un montón de especialistas que empezaron a tirar hilos, y al final lograron
dar por la identidad de los dos que estaban allá abajo. A ver, pasa. Pasa. Este era el Cristo de Burgos y esta era nuestra Santa Bárbara, que va a ser un elemento muy importante en la novela. Esto es el día que se quemó, dos imágenes, que fue a las 3 de la tarde. Me cuenta gente que lo vio de cerca, estaban en clase los chicos, los evacuaron a todos. Cuando llegaron los bomberos, que ya se había quemado todo, como aquí en el Ateneo, ¿no? Una cosa similar. Bueno, pues, fíjese el tamaño de las personas en comparación con las columnas. O sea, es enorme. Era una iglesia enorme. Pasa. Vista del otro lado. Esto pudieron sacar un par de imágenes, pero muy pocas. Esto es lo que quedó del Cristo de la Cañita. No quedó nada. Estas son las imágenes con esa calidad tan buena que tenía la prensa en los años 60. Bueno, aquí fíjense, ¿ven el tamaño de una persona? ¿Ven? Dentro de la iglesia, para que se den cuenta de lo grande que es. Bueno, una vista desde arriba, se ve lo que es el convento adosado a la iglesia, ¿no? Y aquí está la más rápido que yo. Sí. La casa que llamaron de los Benlemitas, que era una casa que está al lado. Por ejemplo, ahora, para entrar en lo que es el espacio de la iglesia, hay que entrar por la casa de los Benlemitas, que tiene un acceso por aquí. Porque esa puerta está cerrada y todas las demás están selladas. Pero se entra por ahí, que es del ayuntamiento. El ayuntamiento le permutó la casa a los Benlemitas para que se fueran a otro lugar. Y de momento no tienen previsto sacar de ahí, pero igual le dan un uso municipal. Pero es que los Benlemitas reedificaron aquí y le dieron 2 o 3 pisos por encima y luego también tiene un par de sótanos allá abajo que son tétricos. O sea, yo ya vi esto cuando yo tenía que ser escrita la novela, si no hubiera matado a alguien allí también. Bueno, esto era hace unos años. Había una palmera canaria que luego la arrancaron de una forma completamente ilegal, que yo planteé en una novela, porque hace falta un permiso del gobierno de Canarias para poder sacar una palmera. Y así estaba cuando yo solicité el permiso para ir a verla. Y cuando fui a verla, resulta que me la encontré completamente, habían limpiado todo el suelo. O sea, bueno, habían cortado toda la maleza, ¿no? Yo creo que la cortaron para que yo fuera a verla. Pasa, ¿ves? Aquí ya no hay maleza, ¿eh? Esa imagen que está ahí en medio la colocaron, no tiene nada que ver con la iglesia original. Y así es como está actualmente. Bueno, hace un mes. Había hasta una gallina, una cosa muy rara ahí, pululando por allí. Dale, pasa. Este es el aspecto actual, de hace un mes. Que es una pena que esté así, que no se le dé un uso, ¿no? Es que una obra de esta dura más de 4 años y no da votos, está claro. Entonces, pues a la hora de que los políticos meterse en una cosa de esta envergadura, pues les cuesta. Pasa, entonces son imágenes. Sí, es aquello. Pasa, porque vamos a ir al enterramiento, que es lo que me interesa. Todavía quedan restos del baldosado antiguo y hay mucho que está cubierto de tierra, espero que se haya conservado. Me interesaba ir allí a ver si había lápidas de las tomas originales, pero hay una superficie de tierra encima que no permite ver en qué estado está. Con lo cual, es el estado que yo me he inventado. Ya está. Así que el lector pues se lo tiene que creer. Y no tiene forma de demostrar lo contrario, de momento. Bien, volvemos a lo que era la cripta donde aparecieron los dos personajes Salazar, ¿no? Bien, bueno, pues yo planteo una leyenda que había en torno a la iglesia de San Agustín, que era pues que tenía un fantasma, que era un fantasma de la familia Salazar, que estaba cabreado por algo, entonces nadie sabía muy bien por qué. Pues no se lo voy a contar porque tiene que ver con Santa Bárbara y el sitio donde estaba enterrado. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Pasa? Bueno, esta es la distribución de lo que es el conjunto histórico-artístico. Esto es la bóveda. Estas son las escaleras que vienen de ese recuadro que hemos visto en el suelo y desembocaba aquí. Entonces había un enterramiento, se dice enterramiento porque no tenían tierra encima, pero bueno, habían pues un ataúd a un lado y un ataúd al otro. Se habían olvidado de ellos, llevaban ahí 300 años. Pues claro, condiciones de humedad, pues aquello estaba hecho un desastre, ¿no? ¿Pasa? Esto es un dibujo del estado en que se encontraron pues, los ataúdes. Y luego debajo pues estaban los huesos de
las dos personas. Eran dos personas importantes, relevantes y que además fueron enterrados, por lo que los estudios que se han hecho, en uniforme de gala. Con lo cual, en aquel tiempo todos los personajes de familias principales acababan o eran militares durante una época de su vida, con lo cual tenían derecho a enterrarse con un uniforme militar. O eran militares o eran curas, ¿no? Los militares iban así, pasa. Bueno, esto es una foto, una pésima calidad, pero que se puede atisbar un poco pues, lo que se encontraron, ¿no? Esto, aunque no lo parezca, es madera y debajo pues estaba lo hueso. La otra está un poco mejor. ¿Sí? Aquí se ve pues como el ataúd se ha desvencijado y ha caído pues abajo. Y luego pues un proceso arqueológico de ir sacándolo todo poco a poco y luego pues, se descubrió el esqueleto y cómo estaba. Pasa. Y este es la reconstrucción de cómo iban vestidos los cadáveres. O sea que a raíz pues, de botones, de suelas de zapatos, de hebillas, de galones, efectivamente eran eso. O sea que es un elemento de misterio que yo voy a introducir también, que tiene una base real. ¿Y qué tiene de especial la bóveda? Que es la parte del misterio que a mí me interesa. La bóveda está construida en sillares de piedra recortada grande, son unos bloques de piedra no sé, granítica, no sé si es granítica o caliza, pero bueno, de piedra, vimos la foto anterior. No, no hay foto, pero se fatal. Da igual. El hecho, no da igual. El hecho es que tiene una pared de piedra perfectamente pulimentada y los dos laterales también. Pero la pared del fondo, de repente nos encontramos con un muro de piedra y argamasa. De piedra informe, ¿no? Como piedra seca, como lo que lo hacen cualquier aquí en el campo. Las viviendas populares, ¿no? Sí, ¿y por qué el muro del fondo no se hizo de la misma factura que el resto de la bóveda? Y yo planteo, ¿y si se hizo? ¿Y han puesto ese muro delante para ocultar algo que hay detrás? ¡Tachán! Bueno, pues eso es un misterio también, un misterio real, arqueológico, porque nadie se ha atrevido a quitar el muro. Pero puede que la bóveda siguiera hacia atrás. En mi caso, seguro que sigue hacia atrás. ¿Y qué hay detrás? Pues algo que taparon para que no saliera para ir afuera. Y hasta ahí les puedo contar. Bueno, utilizar elementos que están ahí y cogerlos y darle un poquito de vuelta y convertirlos en algo misterioso. Y luego también aprovechar pues, el propio edificio del instituto, pues, que tiene unas maravillas que poca gente conoce. Bueno, mucha gente conoce, pero el gran público no. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el salón de actos o el paraninfo, como me dijo uno. Esto fue una universidad y esto es el paraninfo de la universidad original, que es, pues, tiene un aspecto de un salón decimonónico fabuloso y además que tiene una pintura del Museo del Prado que, por visto, cuando vino el rey Alfonso XIII, bueno, los que son estudian lo saben la historia, algo así como para congraciarse por el de empeño, pues envió, no sé si antes o después o durante, en varios cuadros al Museo del Prado para que se exhibieran, o a lo mejor era para darle realce a su presencia, ¿no? Algo así. Y que el instituto sabiamente nunca devolvió. Bueno, me parece muy bien. El otro día, creo que hace unos meses o un año, intentaron recuperarlo, creo. Bueno, pues yo creo que sí, que siguen haciendo los locos. Pues la verdad que son bueno, pues este es el otro lado, digamos que es la parte de profesores. Fíjate lo decimonónico que es que el salón está presidido por don Fernando VII. O sea, y el otro es el hermano de don Carlos, que fue luego el que propugnó la guerra carlista. O sea que, en fin, sí, y el escudo es de la República. Sí, por eso, ¿no? Es una simbología así un poco contradictoria. Pero bueno, con independencia de eso, es un lugar que resuma siglo XIX. Y a mí me encanta. Y ahí hicimos la presentación, ahí comenzó la presentación de la última novela que hicimos aquí en La Laguna, y luego nos dimos una vuelta por todo el instituto, ¿no? Con un grupo de casi 200 personas que me cargué. Está los suelos como para 200 personas. Bueno, está lo de primero la ESO, nada, ¿no? Está todo nuevo. Esto es la escalera que hay debajo del reloj, de la torre del reloj.
que se puede subir arriba, pero a ver, hay que suba no tiene que tener vértigo porque es tremendo. Bueno, pero tiene una factura que así, bueno, porque llama la atención la piedra vista, incluso ese arco parece medieval, aunque no lo es, pero bueno, tiene su encanto, ¿no? Y luego pasa, y luego está la sala de ciencias naturales, que tiene su origen en un gabinete de curiosidades del siglo XIX, que no sé si hay una foto ahí después de cómo era originalmente el gabinete de curiosidades, y que luego pues, la han convertido pues, en una sala preciosa y moderna, más o menos, lo que se entiende hoy por museística, ¿no? Pero que contiene, son elementos de didáctica, son animales disecados, la mayoría, pero son del siglo XIX, que se han conservado todavía hoy día, y que era la mejor manera para que el alumno de aquella época pudiera ver directamente lo que era un león, una hiena o un zorro, algo que no se podía ver por la calle normalmente, y que en aquel tiempo las fotografías eran malísimas o eran dibujos, ¿no? ¿Pasa? Esto es un leopardo, ¿no? Pero es un leopardo, esto es un leoncito que hay al lado. Pues. Esto era una foto de cómo era originalmente el gabinete de curiosidades que hizo. Bien. Pues de aquí volvemos otra vez a esto. ¿Pasa? Pasa. Este es la sala, digamos, de los Huencha. Bueno, pues tiene una concepción muy también del siglo XIX, un museo canario. El que haya visitado el museo canario pues se encuentra este tipo de museística, que ahora ya se supone que está superado, aunque a mí realmente me gustaba todavía más esta que la que se ve ahora. Pero yo soy muy romántico, ¿no? Pero depende de la calor. Tiene media momia, porque alguien se llevó la otra media a su casa, para no cenar solo, o yo qué sé. Pero que estaba entera, hay una foto que ahora veremos en que se ve la momia que estaba entera, o sea que, bueno pues, a ver, que esto lo tenga digamos, un instituto privado, no privado, ya hoy día, pero secundaria, sí. Originalmente era algo como muy especial que realmente un instituto tuviera, pues, toda esta, ahí tenemos la momia entera, o sea que existir existió. Y luego tenemos la sala del instrumental científico del siglo XIX, que es como meterte en una novela de Julio Verne. Es fabulosa, a mí me encanta esta sala. Y la verdad es que cuando el que no se lo espera se queda con la boca abierta. Además, en la jornada de puertas abiertas hay un puñado de jubilados de profesores que hacen maravillas allí dentro. Porque además muchas, si no todas, la mayoría funcionan todavía, se pueden hacer experimentos con ellas. Pasa. Bueno, pues son mesas de laboratorio. Está ahí la tabla periódica de los elementos y le faltan todavía un montón. Creo que ya hay ahora cosas que diga lo antiguo que es. Este es el fondo, digamos la mesa de magistral, con la fotografía. Y con Antonio. Y este es Agustín. Lo metieron ahí porque era. No soy ingeniero. Ingeniero, pues ya. Y bueno, pues esto es instrumental. Bueno, pues hay un reloj que era el reloj de la torre que está allí, ¿no? Y que hasta hace poco pues alguien se encargaba todavía de afinar, pero ahora últimamente pues no funciona. Entonces, en la novela, el personaje está visitando esto y dice, este reloj lleva un montón de años sin funcionar. Y de repente pues se acerca y empieza a funcionar. Y se ha empezado a funcionar a partir de que empezaron a hacer las obras de, la investigación arqueológica en la iglesia. Desde que están empezando a remover las tumbas ha empezado a funcionar el reloj. Es darle otra vuelta también, ¿no? Aprovechándome de lo que existe. Bueno, pues la verdad, el que no la haya visitado, vaya cuando se pueda, porque no siempre está bien. Hay días de jornadas abiertas o cuando sí que hay días especiales en los que vas con visita guiada, te enseñan todo. Este es el reloj que estaba hablando. Y son escenarios que están ahí muy cercanos, que a poco que le quieras dar una vueltita, pues ya los conviertes en elementos de misterio, que es lo que hago yo en mis novelas. Y nada, esto es otra vez, volvemos a San Agustín, y que es donde esta última parte no tiene mucho de matemáticas, pero bueno, pero ya que estábamos aquí así promocionando una novela, y les arreglo lo que son las navidades. Si quieren quedar bien, ya saben. Pues muy bien, si ahora quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Pero acuérdense que hay un bizcocho por ahí.